necesito Dios, más de lo que imagino. Vamos a ir a la palabra, a abrir nuestras Biblias en Génesis 13. Algunas cositas que estaba Dios hablando a mi corazón ayer a la noche y hoy a la mañana. Pero algunas cositas que Dios ponía en mi corazón que quizás nos pueden ayudar para seguir caminando en esto que Dios nos colocó, que es su camino. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, a este lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Él y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Hasta ahí. Tome asiento. Qué importante es saber tomar buenas decisiones. Qué importante es intentar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vemos esta historia donde cuando uno aprende a oír e intenta hacer la voluntad de Dios en su vida, siempre se va a encontrar con la voz o la directiva de Dios sobre algunos asuntos cotidianos donde Dios tiene su límite, Dios tiene sus tiempos, y naturalmente cuando llega esos tiempos vamos a tener que obedecer. Cuando Dios dice hasta acá, o cuando Dios dice hay cosas que hay que terminar urgente, hay cosas que hay que dejar urgente, hay cosas que hay que tomar la decisión para que no sean más parte de nuestra vida, al margen de lo que podamos sentir, al margen de lo efectivo o de lo afectivo, al margen de lo sentimental. Acá vemos la historia de Abraham y de Lot, sobrino de Abraham. Naturalmente, Abraham vuelve a la tierra de Betel y hace lo que ya hace un tiempo no hacía. Como que Dios sentía esa necesidad de que Abraham vuelva a Betel, una tierra de Dios. Y lo primero que hace Abraham en esa tierra, cuando vuelve a esa tierra, es edificar altar a Jehová. Cosa que en ese trayecto
ya había un tiempo esporádico donde Abraham no lo estaba haciendo. Y cuando Dios lo lleva hacia este lugar, Abraham vuelve a su plena comunión con Dios, ofreciendo y edificando un altar a Dios. En medio de ese altar, en medio de esa comunión, él recibe una directiva de Dios en cuanto a intenciones, posesiones, lo que había en el corazón de cada uno. No era complementario. No podían morar en un mismo lugar. Las ambiciones no eran complementarias de uno y del otro, y tenían que ver con principios establecidos. Porque uno puede modificar cosas, lo que no puede modificar son los principios. Uno puede ir llevando algunas situaciones y manejando, pero lo que Dios no permite que nosotros manejemos son sus principios. Entonces, por ejemplo, hay un texto que se relaciona a la historia y que a medida que vamos desarrollando la palabra nos vamos dando cuenta que lo que más Dios desea de nuestra vida es nuestro corazón. Que lo más importante para Dios en cuanto a lo que nosotros tenemos no está en nuestras posesiones, no está en nuestra capacidad, no está en nuestra inteligencia, está en nuestro corazón. Un Dios que necesita tu corazón para trabajar, necesita tu corazón para restaurarlo, necesita tu corazón para sanarlo, necesita tu corazón para orientarlo, necesita tu corazón para llenarlo de Él. ¿Se entiende? Dice un texto donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Toda decisión tiene consecuencia, y la verdadera consecuencia en su totalidad es vista no momentáneamente, sino con el tiempo, al pasar los años. Uno puede tomar decisiones que en un principio parezcan favorables. Uno toma decisiones muchas veces hasta en contra de lo que Dios dice, y en un principio pareciera que le voy ganando a Dios, porque me está yendo todo bien. Porque por más que me dijeron que esto no era así, yo lo hice, por ahora está todo bien. Entonces yo digo, la verdadera consecuencia de las decisiones están a través del tiempo. Algunas consecuencias vienen en corto plazo y otras a largo plazo. Las verdaderas son las que están a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no terminamos esta carrera. Lo más importante es cómo llegamos al final de esta carrera. Lo más importante de nuestra vida es llegar a estar con Él. No es como estoy hoy solamente. Y nosotros somos impulsivos. Nosotros somos de hacer un análisis muy temprano muchas veces. Por ser arrebatado. No somos como quien dice, de sembrar o de invertir para varios años. Nuestra cultura tiene que ver con hoy y mañana, y quiero todo ya, y no importa cómo, y nos cansamos de improvisar. Algo que aunque sabemos que va a salir mal, lo hacemos igual porque nos sirve para el momento. ¿O no? Y nos acostumbramos a eso. No nos interesa muchas veces ser sanos de raíz. Nos interesa de estar bien en el momento porque lo necesito ahora, aunque después sea peor.
Y cuando uno habla de ser sano de raíz, tenemos que hablar que muchas veces lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva volver a tener una disciplina, lleva a tener que obedecer a alguien que sabe más que vos. Y el que sabe más que vos es quien tiene paciencia y quien sabe cuándo y cómo su corazón está siendo sano. Entonces a nosotros eso no nos gusta porque pareciera que es una pérdida de tiempo cuando alguien tiene que hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque haciendo bien las cosas dice, no, pero se tarda más. Entonces vamos a intentar de hacer algo provisorio. Vamos a intentar de hacer algo que me sirva para hoy y mañana. Sí, pero la consecuencia de esto, de tapar, la consecuencia de hacer algo provisorio es que después es mucho peor. No, pero no importa. Lo que vamos a ver en esta historia es la evaluación de lo que había en el corazón de cada uno y nos vamos a encontrar con diferentes consecuencias. Nos vamos a encontrar con alguien que va ascendiendo y alguien que va descendiendo. Pero el que va descendiendo no se está dando cuenta de eso. Al principio pareciera que la elección que toma Lot es mucho más inteligente que la de Abraham. Al principio pareciera que cuando Abraham da a elegir a Lot la tierra, se queda absolutamente sin nada. ¿Y de qué depende Abraham si ya no tiene nada porque el otro eligió lo mejor? Elegir lo mejor no tiene que ver con lo visible y lo temporal. Elegir lo mejor tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, aunque lo que estoy haciendo todavía no tiene resultado material, sino que tiene un resultado espiritual. El resultado espiritual comienza de una manera invisible porque empieza en el espíritu. Después trae consecuencias materiales. Después trae consecuencias físicas y trae consecuencias espirituales. Pero cuando uno empieza, por ejemplo, a buscar a Dios en el secreto, no se ve rápido los resultados porque Dios está ordenando un montón de cosas en nuestro interior. Y ahí a nosotros mismos parece que Dios no está haciendo nada. Cuando más buscamos a Dios nos encontramos con más dificultades. Cuando más nos decidimos a consagrarnos, nos encontramos que nuestra carne más se revela. Y si nosotros estamos apresurados por el resultado, enseguida abandonamos el proceso porque parece que lo que estamos haciendo no tiene valor. Porque yo no veo que Dios me use, porque yo no veo que cosas cambien. La economía sigue igual, estoy buscando a Dios como nunca y parece que la economía es peor. No, Dios está ocupado en tu espíritu, en tu parte interior, en algo que no se ve, pero va a redundar un resultado eterno. ¿Cuántos me están entendiendo? Pone los ojos Lot sobre la llanura y vio que toda la tierra era de riego. O sea, está teniendo una visión externa, material y económica. Y no se da cuenta en el momento que las consecuencias pura y exclusivamente van a afectar de manera increíble en su propia familia.
los más afectados y los que más van a sufrir esta decisión que está tomando Lot es su propia familia. Porque él tiene una ambición material que es más importante que la voluntad de Dios a sus ojos. Que es más importante que aprender de alguien que en el trayecto le viene enseñando cómo depender de Dios, llamado Abraham. Él no tiene el hecho de poder observar quién tiene al lado, no tiene la capacidad. Él no ve importante quién tiene al lado. Un patriarca, un hombre de Dios, un hombre que le está enseñando a edificar altares. Un hombre que le está enseñando a desarrollar una comunión con Dios progresiva. Una comunión que va en ascenso. Una comunión que no tiene techo. Y que va a forjar una identidad. Naturalmente, somos seres influenciables e influenciados. Entonces es importante que nos pongamos a meditar. ¿Quiénes son mis influencias? ¿Quiénes son mis personas de consejo? ¿Cuáles son las personas con las que a mí me gusta pasar tiempo? ¿Qué clase de influencia traen a mi vida? ¿De qué llenan la cabeza esas clases de personas? Y algunos me dirán, no, pero son hermanos de la iglesia. No importa, estoy hablando más todavía por eso. Estoy hablando más de eso porque estoy dentro de la iglesia. Y le tengo que hablar a los que están adentro de la iglesia. ¿Qué clase de corazón tienen? ¿Cuáles son las ambiciones que van en algún momento a influenciar a mi vida y van a cambiar mi manera de pensar por estar tanto tiempo con esa persona? ¿Qué clase de cosas charlamos? ¿Son productivas? ¿Me llevan a crecer? ¿Por qué me gusta esa clase de por qué me gusta pasar tiempo con esa clase de personas cuando naturalmente, por ejemplo, no tiene fruto? Entonces, ¿qué hay dentro mío que esa persona me atrae? Porque no le voy a echar la culpa a la persona porque yo soy quien decido estar con esa persona. En este caso la persona no tiene nada que ver. Yo lo que tengo que descubrir es que si hay cosas malas de esa persona que a mí me atraen y me gusta estar con ella, es porque eso que tiene ella lo tengo yo también. Y que no me ayudan a mi crecimiento espiritual y que no me ayudan al objetivo que yo tengo y que no coinciden con lo que yo le pedí a Dios que haga conmigo. Mientras pareciera que Lot encuentra una tierra donde provee pasto para sus ovejas, Lot se queda en un lugar donde haya gracia para su familia. Mientras uno está preocupado por la productividad de lo que tiene, el otro está interesado que la voluntad de Dios se haga en su vida para que su familia sea próspera. ¿Qué diferencia?
Uno está contento, está en una tierra de riego, está en una tierra de frutos, está en una tierra donde posiblemente económicamente va a progresar. Y otro tiene paz porque ha obedecido a la voz de Dios. Y otro tiene tranquilidad de conciencia, y otro está creciendo en su comunión con Dios, y otro está asegurando el futuro a través de la gracia de Dios de sus hijos. ¿Qué es lo que más interesa que tus hijos conozcan o tengan? Porque hasta acá Abraham haciendo la voluntad de Dios, leímos que Abraham era riquísimo como consecuencia. Sale de Ur de los Caldeos porque Dios le habla diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra donde yo te voy a mostrar. Y sale sin nada. Y acá Dios está poniendo límites. Y acá Dios le está cortando cosas que tienen que ver con su familia. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hace Abraham con su sobrino? ¿Para qué invitas a tu sobrino? Y Dios se va a encargar en que esto se haga una realidad. Quedan en Harán. Harán era el hermano de Abraham. Y ahí muere su padre. Grandes influencias llevaba Abraham de su familia. Y Dios le está poniendo un corte. Yo no estoy diciendo que no ame a su familia. Yo estoy diciendo que hacer la voluntad de Dios trae bendición para tu familia. Vamos a aclararlo para que interpreten bien. Pero lo que tenemos que analizar es si mi vida está creciendo o no, en base a lo que estamos viendo, que la palabra nos está guiando. El descenso de Lot comienza con lo que elige y con lo que puede escoger. Porque él solo ve tierras y él solo ve frutos materiales. La Biblia aclara más adelante, dice, él fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y de Gomorra. Y los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores en gran manera contra Jehová. Influencia que va a repercutir en la mente de las hijas, que va a repercutir en el corazón de la esposa, y que solo se va a salvar él por la intercesión de un hombre de Dios como su tío. No puedo desistir de la voluntad de Dios en mi vida por cosas temporales, por cosas que en un solo segundo pueden desaparecer. Todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, y lo mejor que le podemos enseñar es hacer la voluntad de Dios. Y lo mejor que le podemos mostrar es que ellos, dentro de la voluntad de Dios, jamás van a sufrir lo que sufre este mundo. Jamás van a ser parte de una estadística lamentable. Porque si usted después quiere seguir leyendo, se van a encontrar
que el vivir en Sodoma trastornó y pervirtió la mente de sus hijas. Es que otra cosa no se podía esperar. Ellas convivían dentro de esa perversidad. Ellos vivían dentro de ese libertinaje y de ese todo vale que había en Sodoma y en Gomorra. No se podía esperar otra manera. No se podía esperar otro resultado. Llegan unos ángeles y él para cuidarlos y para hospedarlos le ofrece a los hombres, a los guardias de la ciudad, le ofrece, mire esta locura, le ofrece sus hijas, que hagan lo que quiera con sus hijas. ¿Usted haría eso? Pregunto. Es que cuando uno es dominado por el sistema, es que cuando uno toma malas decisiones y está dentro del lugar donde Dios no quiere que estés, vos no vas a tomar decisiones. El sistema va a tomar decisiones por vos. Es que cuando vos estás fuera de la voluntad y están mostrando a tus hijos que vale más otra cosa que la voluntad de Dios, ellos lo van a aprender más fácilmente que cualquier otra cosa. Cuando vos postergás tus actividades con Dios, cuando vos postergás tus responsabilidades que Dios te ha dado para crecer, no te das cuenta que tus hijos te están observando y te van a imitar eso más rápido que cuando vos estás orando. Ellos van a captar más rápido tu flexibilidad, ellos van a captar más rápido que tu corazón se está desviando para otra cosa que no tiene que ver con la voluntad de Dios. Van a captar más rápido eso que cuando te vieron un día orando de rodillas. No te imitan orando de rodillas, pero sí van a imitar que vos por cualquier cosa no querés venir a la reunión. ¿Cuántos dicen amén? No digo un amén tan entusiasmado, diría. Pero es cierto esto. Cuando ya está viejo, donde ellas quieren tener sexo con el mismo padre para guardar descendencia. Mire la perversidad, mire su mente, mire lo que generó Lot yendo y llevando a toda su familia a un lugar que no era la voluntad de Dios. Pero él creció, él fue fiscal de Sodoma, un fiscal local, un hombre reconocido por la sociedad, un hombre reconocido por Sodoma. Se paraba a la puerta de la ciudad y todos sabían que era Lot, era un hombre de dinero. Pero perdió su familia. Pero perdió sus hijas, perdió su esposa, se salvó raspando. Pero Lot, ¿viste la plata que tiene Lot? Y si con Abraham también tenía plata. Y si con Abraham estaba siendo afectado de las riquezas que había en Abraham. Usted se piensa que las vacas y todo lo que Lot tenía era de Lot. No, era a causa de Abraham. No era por él, que se había hecho administrador de tiendas, de vacas, de plata. Era la bendición que venía sobre Abraham, un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Las hijas de Lot no fue lo mismo que Isaac. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿dónde está puesto tus ojos? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque Lot vio que toda la tierra, la pregunta es, ¿de qué le sirvió? Ganó prestigio, perdió su familia.
Ahora, la pregunta es que yo no sé cuánto vale tu familia para vos, y por ahí está el problema de lo que yo estoy predicando. Por ahí está el problema de lo que yo estoy predicando, porque si para vos no tiene tanto valor, este mensaje no tiene sentido. Si a vos no te importa la vida de tu familia, este mensaje no tiene mucha importancia. Si a veces por alimentar nuestro orgullo o nuestro prestigio es más importante que la vida de mi hijo en Dios, entonces este mensaje no te va a servir. Porque a veces las ambiciones son tan fuertes que producen en nuestra vida una ceguera. Y que por más que estés escuchando esto, allí en la silla donde estás sentado, vos no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y a veces hasta uno tiene tanta capacidad humana que puede hasta retrucar lo que yo estoy diciendo. Pero lo que nunca vas a poder retrucar es la consecuencia de lo que leímos. Pobre Abraham se queda sin nada. Tenía tanto. Mientras que Abraham renuncia a la llanura, Dios le dio toda la tierra de Canaán. A él y a toda su descendencia. Tuvo una descendencia inmutable. Uno se quedó con tierras que no le sirvió para nada y que no tenían que ver con lo que Dios le entrega a Abraham. Dios le entrega toda la tierra de Canaán, como cuando le prometió, ni bien salió de Ur de los Caldeos. Quiero decirte que la voluntad de Dios nunca genera pérdidas. La voluntad de Dios no entristece el corazón de nadie de manera constante, permanente y eterna. La voluntad de Dios trae ganancia en todos los sentidos. No existe un rubro en lo cual la voluntad de Dios no afecte de manera positiva en la vida de una persona. Desde lo espiritual, familiar, económico. Cuando uno hace de la voluntad de Dios, todas esas cosas prosperan. Todas esas cosas crecen. Y todas esas cosas se hacen naturales en nuestra vida. Lo que comienza como un esfuerzo, cuando uno está establecido en la voluntad de Dios, comienza a fluir de manera tremenda. Porque uno estando en la voluntad de Dios, Dios hace que las cosas sucedan. Y Dios hace que esas bendiciones te alcancen y te sigan. Ahora, el peligro está en lo otro. Pregunto en esta mañana, ¿quién es tu tesoro? ¿O qué es tu tesoro?
Para Lot, las llanuras y la tierra de riego. Para Abraham, edificar altares para adorar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque Abraham tiene una vida nómade. Mientras recibe el llamado y hace lo que Dios le pide, nunca estuvo mucho tiempo en un solo lugar, entonces no tuvo casas propias. Mientras el otro está asegurando casa, posesiones, bienes, riquezas y dinero, Abraham no tiene una casa propia, pero muere riquísimo. Muere como un hombre respetado por Dios. Un hombre a quien Dios lo considera su amigo y en varias oportunidades Dios le consulta algunas decisiones que tiene que tomar porque lo considera su amigo. De hecho, Lot se salva porque Dios determina destruir Sodoma y Gomorra, pero antes consulta con Abraham. Entonces Abraham, entendiendo en esa consulta, dice, pero si hay 50 justos, si hay 25, y si hay uno no. Y en esa misericordia y en esa amistad, Lot preserva su vida, pero muere toda su familia. La orden era escapar sin mirar para atrás. Pero la esposa estaba muy aferrada a Sodoma. Sodoma había conquistado el corazón de la esposa. Y cuando ella tiene que huir, va pensando que está dejando cosas que habían conquistado su corazón. Y la primera reacción que tiene es mirar hacia atrás y queda como estatua de sal. Si nosotros analizamos por parte y nos quedamos solo en la elección de Lot al principio y la elección de Abraham en esta separación, cualquiera de nosotros hubiese dicho que Lot era más inteligente y que Abraham ya estaba un poquito viejito, entonces como que cedía algunas cosas y en lugar de elegir a Abraham lo dejó a él. Abraham estaba bien lúcido. Abraham había aprendido a conocer a Dios. Y él sabía que lo único que tenía que asegurar en su vida no eran las tierras, era la compañía de Dios. Él sabía que de lo único que él tenía que estar seguro era que Dios esté con él. Mientras el joven inexperto Lot cree que lo más importante de la vida está en las posesiones, Abraham termina muy alto espiritualmente y muy rico. Pero tenía como prioridad hacer la voluntad de Dios. Todas nuestras ambiciones son muy observadas por nuestra familia y nuestros hijos. Y eso van a copiar de nosotros. Exactamente eso.
Ahora, si vos estás bien enfocado, puedes quedarte tranquilo, que a tus hijos no le va a faltar absolutamente nada. Algún día nos tocará partir, pero si le dejé a Dios, si le enseñé a temer a Dios, si le enseñé a poner a Dios primero, tiene todo asegurado. Dios nunca lo va a dejar. ¿Cuáles son las cosas que debo enseñar como prioridad? Enseñarle a temer a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios y enseñarle a tener una fe. Si ellos aprenden a tener fe en Dios, serán portadores de grandes bendiciones en todos los aspectos de la vida. Cuando tengan que ir por algo que Dios les presenta enfrente, ellos no irán por poco, irán por todo. Porque le engendraste una fe, porque les diste un ejemplo. Lot termina sabiendo que se salvó gracias a que su tío tuvo siempre primero a Dios en todas las cosas. Si no hubiese sido así, tendríamos que estar hablando de otra historia de la vida de Lot. Pero sus malas decisiones no tardaron en afectar todo su entorno. Así que ya para terminar, ya termino, decía alguien. Y hacer un repaso. ¿Quiénes son tus influencias? ¿Con quién te gusta estar y por qué? ¿Qué trae a tu vida? ¿Cuáles son sus principios espirituales que te pueden afectar? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo te puede gustar con alguien que tiene lengua larga? Capaz que la tuya no será corta. Estoy tratando de ser muy diplomático para decirte chusma. Es que esto no es la culpa de la otra persona. Es culpa de que a mí me interesa eso. No existe el me enteré de casualidad y lo divulgué por todos lados. Y le compartí a todo el mundo para estar orando. Eso es chusmerío espiritual. Para estar orando. Que de espiritual no tiene nada. ¿Se entiende lo que digo? Entiendan la ironía, algunos ya me estaban tirando con la teología encima. Algo tiene que tener en esta mañana un corte definitivo en tu vida. Si es que te gusta tanto cosas que tanto te afectan. Y que un día van a empapar el corazón de tus hijos. Lot vio. ¿Qué vio? ¿Dónde estaba puesta su mirada? Estaba puesta su ambición. Y donde estaba su ambición estaba su corazón.
Y la pregunta es, ¿qué resultados trajo? Si somos responsables de nuestra familia, deberíamos caminar con más cuidado frente a estas miradas que tenemos de la vida. No sé si me están entendiendo. Directa o indirectamente, ¿qué estamos volcando en el corazón de nuestros hijos? Otra de las preguntas que podemos hacernos. Porque no es una casualidad que Lot haya permanecido en Sodoma. Que este es el corte definitivo del cual yo estoy hablando. Póngale que Lot se equivocó en poner sus tiendas cerca de Sodoma. Bueno, una vez que yo soy consciente que me está haciendo mal, me voy. Pero él permaneció ahí. Y se hizo fiscal de la ciudad. Y se paraba a la puerta y todo el mundo lo conocía. O sea, a él le gustó quedarse ahí. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de equivocarnos porque todos nos equivocamos. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar una mala decisión porque a todos nos ha pasado. El tema es que una vez que somos conscientes que nos hemos equivocado, no podemos permanecer ahí. Hay que escapar de ahí, hay que huir de eso. Porque lentamente está generando ese lugar que no te corresponde, ese lugar donde no tenés que estar, ese lugar donde no es la voluntad de Dios, está llenando de un montón de cosas el entorno tuyo y el día de mañana lo vas a sufrir. No es una casualidad, es una consecuencia. Las decisiones no son casuales, y las consecuencias menos. No tiene todo culpa el diablo. ¿Se entiende lo que digo? Cierra tus ojos. Y habla con Dios por un momento. Para un poco pensar. Y date cuenta que hay cosas que en tu vida no están bien y en la mía tampoco. Lot no fue consciente de su descenso. Y capaz que vos tampoco estás siendo consciente que espiritualmente ya no sos el mismo. Capaz que vos tampoco estás siendo consciente que ya no amás a Dios como antes. Y crees que porque te congregás ya está todo bien. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia. Yo puedo estar pasando una crisis muy seria en mi vida o en mi familia, pero si estoy en la voluntad de Dios, tarde o temprano la intervención de Dios me va a llegar. Puedo estar haciendo la mayoría de las cosas bien y puedo estar pasando un problema muy serio en el cual yo no entiendo por qué estoy pasando, pero vos te vas a dar cuenta que a medida que pase el tiempo, Dios va a actuar de una manera sobrenatural y te va a demostrar que Él sigue siendo fiel. Ahora, no sé si yo te puedo asegurar lo mismo si tus ambiciones están puestas en otra cosa que no sea Dios. O si a Dios lo tenés en un segundo plano de tu vida. O si estás postergando lo que Dios tiene para tu vida por causa de un montón de cosas que parecen razonables a tu mente. La pregunta es, ¿cuándo le faltó algo a Abraham?
el que conoce o el que tenga ganas de estudiar la vida de Abraham, ¿cuándo careció de algo Abraham? De manera sobrenatural pareciera que hasta cuando fue a sacrificar su hijo y el ángel le dijo que detenga el cuchillo, miró para el otro lugar y ya estaba el cordero. Que antes él no lo había visto. Empezó de abajo. Y el primer altar que él edificó ofreció una paloma, un palomino. Y después ya no tuvo problema de ofrecer a un hijo. De manera ascendente. Yo me imagino los sacrificios de Abraham siendo tan riquísimos. Yo me imagino las provisiones de Abraham en el altar, siendo un hombre rico. ¿Cómo puede ser un hombre que tiene tanta riqueza y no tiene una casa propia? ¿Cómo puede ser que no tienes tantas posesiones para sí mismo? Y que si tenía que ofrecerlo delante de Dios no tenía ningún problema. Y que si Dios le pedía algo no tenía ningún problema. ¿Saben que Lot se fue lejos del sacerdote, del hombre de guía? Porque no quería que nadie lo mande. No quería obedecer a nadie, por eso se fue del lado de Abraham. Y hay mucha gente que le molesta obedecer. Hay mucha gente que le incomoda obedecer, entonces se aleja del hombre de Dios. Se aleja de la guía que Dios puso en la tierra. No le parece tan importante estar cerca de un hombre de bendición, de un hombre bendito. Porque yo también puedo ser bendito porque soy hijo de Dios. No, hay órdenes de Dios que por más que vos quieras tergiversar la palabra de Dios, no te van a funcionar. A la larga vas a perder. Esas expresiones de persona orgullosa, porque yo también soy hijo de Dios, mi Dios también me va a bendecir. No, no te va a bendecir si no está bajo obediencia a una cobertura. Y él se fue alejando y se fue alejando y se fue alejando y se fue alejando y fue haciendo su vida. Fue haciendo lo que le pareció, fue haciendo lo que quería, fue haciendo lo que a él le parecía correcto. Pero cuando apareció el gran problema, no tenía capacidad de decidir. Se volvió un necio. Lentamente estaba perdiendo su familia y no se daba cuenta. Lentamente su esposa tenía el corazón ni siquiera en él. La esposa ni siquiera tenía el corazón en él, tenía el corazón en todas las cosas que había en Sodoma. Una ciudad llena de pecado. Una ciudad de perversidad. ¿Cómo no te están dando cuenta como hombre de hogar que se están perdiendo un montón de cosas en tu casa espiritual? ¿Cómo no reaccionás a esto? Simplemente en un acto de enojo, de impulso, como empezó la palabra. Nosotros con el diario del lunes decimos: yo me hubiese agarrado de Abraham y no me separo nunca más del lado de Abraham. Pero vamos a traerlo a estos tiempos. ¿Cuánta gente se aleja de sus padres espirituales? Siendo los hombres que Dios puso en la tierra para vos. ¿Cuánta gente deja de obedecerle?
¿Cuánta gente los reconoce a medias? O sea, lo reconozco en la parte que me conviene, nada más. Y cada día estoy más lejos de ellos. Claro, tendrás tus argumentos humanos, carnales, que a Dios no le sirven. Y que Dios no te va a hacer caso. Escuchamos unos días atrás el liderazgo, el estirpe, el espíritu de conquista que había en Isaac. La pregunta es: ¿de quién lo sacó? ¿De quién aprendió? ¿De Lot o de Abraham? Ojalá que un día tus hijos digan así: mira, en casa cuando había problemas, mi viejo declaraba ayuno y oración y las cosas se cambiaban. Y que ellos no aprendan como prioridad algo que los va a llevar a su perdición. No sé si quieres levantar tu mano en esta mañana. Padre, ¿cuánto te necesito yo en esta mañana? Tengo tanto para aprender todavía. Tengo tanto para que me enseñes. En algún momento se quiere apoderar de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, un orgullo que me aleja de tu presencia, y yo te quiero pedir perdón en esta mañana. Se levantan argumentos frente al conocimiento de Dios y me están afectando. Hay cosas en las cuales tenemos que darle un corte definitivo en esta mañana.